y tenía la casa alborotada. Y digo, si me voy el viernes, ya que yo me suelo quedar aquí el fin de semana con mi linda mamá, digo, vuelvo el lunes y está todo, Brian está sin ropa, los niños están sin ropa, no hay comida, no hay nada. Entonces dije, bueno, hoy, papá, no voy a tu casa. Y mira, fue lindo porque vino a mi casa una mamá de un niño y ando persiguiendo a las mamás del colegio de mi hijo Dante. Desde que mi hijo va a la nueva guardería, estoy todo el rato detrás de las damas. Hola, bueno, y soy amable, pero más aún porque quiero hablarles de Dios, quiero hablarles del Señor. Y ha sido a veces un poco frustrante porque he recibido como también un poco de, ¿cómo se dice cuando te sientes ignorada? Como rechazada, ¿verdad? Algunas como que no querían ser mis amigas. Y si te digo la verdad, yo tampoco quiero ser sus amigas. Yo solo les quiero hablar de Jesús, pero ellas se creen que yo quiero ser su amiga. Y yo lo único que quiero es hablarles del Señor. Y claro, para hablarles del Señor tienes que hacerte amiga de la gente, porque mira, está muy bien cuando tú sales a la calle, ¿verdad? Yo a veces cuando vienen los repartidores de Amazon y me pasan el paquete por encima de la barrera del garaje, ¿verdad? No les abro, pues por seguridad, yo cojo. Y ahí donde están le digo, voy a orar por ti. Y en la otra barrera oro por él. Y está bien, porque es nuestro deber también hablar del Señor, ¿verdad? Quizás es un poco más directo. Y si Dios tiene que hacer algo, lo va a hacer. Pero déjame decirte que el apóstol Pablo dice en su palabra que él se hizo griego para ganarse a los griegos, que él se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Y esto no quiere decir que tú digas, me voy a hacer mundano como los del mundo, entonces me voy a ir de cerveceo y de discoteca con ellos para ganar su corazón. No, simplemente te está diciendo que ganes su corazón, que seas amigos de ellos. Tienes que tomar una cerveza, también tómate una cerveza, pero mientras sepas tú que eso no te domina. Ahora, si eres una persona con problemas y con tendencia a emborracharte, no te lo recomiendo, no vayas a ningún bar, pero gana corazones, gana almas, y para esto, para hablar del Señor, tienes que hacerte amigos. ¿Qué pasa, Dori? ¿Qué tengo? Bueno, ¿vale? ¿Qué te parece si oramos y le damos gracias al Señor? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por este día, Señor Papá. Que seas tú el día de hoy hablando, Señor, a cada uno de los que están aquí. Que seas, Papá, Espíritu Santo, revelándonos, Señor, los secretos, Papá. Y como te venimos orando, Señor Papá, aquellas cosas que necesitamos y que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, que tenemos que mejorar, Papá. Que seas tú revelándonos, Papá, y que sea esa palabra, Señor, sembrándose el día de hoy en buena tierra, Papá. Papá, gracias por tus hijos, los que vienen, Señor, los que son fieles, los que solo pueden venir los domingos, pero se disponen, Señor, a ser discipulados, Señor, en esta casa, que tú les des y les recompenses por el esfuerzo de venir, Papá, porque sabes cuántos de ellos están cansados, cuántos de ellos, Papá, tienen problemas, cuántos entran en conflicto también en su propio hogar, Papá, por venir a la casa de Dios. Dales la recompensa a cada uno de ellos, Papá, y te damos las gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mira, ¿qué te parece si vamos? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Que se me ha quedado esto. ¿Qué te parece si vamos a los evangelios, a Mateo 8, 18? Me lo puedes poner en cualquier versión. Y dice así. Cuando lo tengas me dices amén, ¿vale? Bueno. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien, mira, hasta aquí nos cuenta la Biblia cómo Jesús ya había iniciado su ministerio en los capítulos atrás.
Él ya estaba predicando el Evangelio, ya estaba confrontando a los fariseos, ya estaba sanando y ya estaba con una multitud de gente, porque vemos que dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, es decir, nos está diciendo que ya el ministerio de Jesús estaba ya en un nivel donde le abrumaba tanta gente, porque por eso es que nos dice que iba a coger una barca y trasladarse al otro lado del río. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el ministerio de Jesús Él escogió a 12 discípulos, ¿verdad? Los duros, decimos, ¿verdad?, algunos. Y dice que escogió a Pedro y a Andrés, que eran hermanos, a Felipe y a Bartolomé, a Tomás y a Mateo, y a Santiago y Juan, que también eran hermanos, hijos de Zebedeo. ¿Alguien recuerda a estos discípulos, verdad? Normalmente siempre nos acordamos. Juan, Mateo, Marcos, ¿verdad? Porque tenemos sus evangelios. Y mira, te voy a decir algo de Santiago y Juan. Ellos eran hijos de un hombre que se llamaba Zebedeo, y al parecer este padre, Zebedeo, era un hombre que no era de una clase social baja. No era un hombre pobre, porque vemos en los evangelios que cuando Jesús llama a Santiago y a Juan, estos están en la barca con su padre Zebedeo y dice que dejan la barca y dejan a su padre ahí con sus jornaleros. Esto nos da a entender que los padres de Santiago y Juan tenían pasta, ¿no? Porque no cualquiera antes y ahora incluso tenemos, ¿verdad?, asistentes domésticas o empleados de hogar, ¿verdad? Mira, y qué importante es que como padre apoyes a tus hijos en las cosas de Dios. Mira, este papá no le importó que sus hijos le dejaran tirado mientras estaban en plena pesca, que salieran de la barca y se fueran. ¿Te imaginas Zebedeo con la autoridad que tiene de padre les hubiera dicho, ¿pero dónde vais? Pero que todavía no hemos terminado la pesca, pero que nos quedan aquí 3 horas. Y mira, a veces nosotros mismos somos la piedra de tropiezo de otros para que se acerquen a Jesús. Por ejemplo, puede ser de nuestros esposos, ¿verdad? Imagínate que yo le dijera a Brian, no, tienes que trabajar los domingos porque necesitamos dinero en casa, y no viniera aquí a la iglesia. O imagínate yo le consintiera a mi hijo vaguear toda la semana y viendo que es el domingo y que ya viene el lunes, le digo, no, pues no te vayas a la iglesia, quédate en casa haciendo deberes porque no has hecho deberes ni has estudiado. Ahora, imagínate que un hijo te dice, mamá, voy a dejar todo y voy a seguir a Jesús. Me voy de misionero. Papá, voy a ser cura. Quiero seguir a Jesús. Mamá, quiero ser monja porque quiero seguir a Jesús. Papá, me voy a África a montar una iglesia allí. ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? ¿Intentarías retener a tu hijo? Mira, lo primero que he entendido en todo este tiempo, ¿verdad?, en mi matrimonio y ahora que soy madre, es que los hijos no son nuestros, son de Dios y son prestados. Y lo que Dios presta, debes cuidarlo e instruirlo para que dé fruto, para que les vaya bien y para que sean buenos chicos. Después de prestártelos, también te quiero hacer saber que ellos tendrán una edad en la que van a tener que tomar sus decisiones propias, te parezca bien o te parezca mal. Te parezca bien con quién se va a casar o no. Te parezca bien si se va de misionero o a Madagascar o no. Ahora, todos aquí somos hijos, ¿verdad? Y algunos somos padres. Y seguir a Jesús, como te he puesto los ejemplos antes, no es hacerte cura, ni hacerte monja, ni hacerte pastor, ni hacerte misionero, ni hacerte obispo, avispa o monaguillo. Ni tampoco seguir a Jesús es hacerte salmista o evangelista. Seguir a Jesús es seguirle con tu corazón. Hay gente que dice, pastor, me voy a seguir a Jesús a Colombia. Y mientras aquí, ¿a quién estaba siguiendo? ¿Al diablo o cómo es? Otra cosa es que tú tengas un llamado específico y cuando hay un llamado específico,
Lo sientes profundamente en tu ser, en tu corazón, en tu alma, y Dios te lo recuerda constantemente. No son por emociones. No es me voy a África porque siento una profunda pena por los africanitos. Que la única emoción que domine tu vida sea el amor. No sea la pena, no sea la lástima, no sea el odio. Y el amor con la sabiduría de Dios. Porque hay gente que se deja mover por el amor y es el amor en su entendimiento. Y es no, yo les permito todos a mis hijos por amor. Yo le permito todo a mi esposo por amor. No, voy a ayudar a esta hermana porque por amor, porque la quiero, porque Dios nos manda a ayudar. Tiene que ser el amor acompañado de la sabiduría de Dios y solo así podemos ayudar correctamente a la gente. Ay, es que lo quiero, es que estoy enamorado. Porque te guías por el amor tuyo propio. Yo lo voy a cambiar. O ay, es que quiero mucho a mi hija, a mi hijo. Lo voy a dejar que siga viviendo aquí en casa, que siga trayendo mujeres, que siga trayendo droga y que siga. Ya tiene el pobrecito 32 años, ¿qué va a hacer de su vida? Amén. Por supuesto, Dios se encarga de confirmar el llamado y Él es muy claro. Así que no te vuelvas loco y no te inventes llamados que Dios no ha hecho. A alguno le dijeron que su llamado era ser pastor y desapareció de la iglesia o abrió una iglesia en madurez espiritual y en el tiempo incorrecto. Y aunque Dios te respalde finalmente y te acabe tratando en el proceso, es posible que vivas una catástrofe en tu entorno, en la iglesia, que vivas unos años pasándolo mal, o incluso si la abres en un tiempo equivocado, que termines con una división familiar. Y qué peligroso es perseguir un llamado y no perseguir al que te llamó. ¿Quién de aquí cree que tiene un llamado? Que levante la mano. Voy a volver a preguntar y en el nombre de Jesús yo quiero que todos levantemos la mano. ¿Quién de aquí cree que tiene un llamado de parte de Dios? Amén, así es. Dios nos hizo un llamado en común a todos y este llamado es para todos. Una cosa son los mandamientos y otra cosa para lo que nos llamó. Mira, en el Antiguo Testamento hay más de 600 mandamientos. Y Jesucristo cuando vino lo resumió en 2. Dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí te resumo los 600 mandamientos. Y luego les dijo, vengan, síganme, por ejemplo, a sus discípulos, y háganse pescadores de hombres. Dice esto en Mateo 4:19. Ahora, ¿cuál es el llamado que le dio a estos 2 discípulos que les dijo esto? Que sean pescadores de hombre, en otras palabras, que hablen de Jesús. Dice Mateo 28:19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Cuál es el llamado? Que hables de Jesús. Porque te dice, haz discípulos. Nos dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el llamado? Que hables de Jesús. Hechos 13:43 lo dice. Hechos 13:43 dice, así lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es el llamado? Que hables de Jesús. ¿Qué dice Lucas 4:18? Este versículo que a mí me encanta. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué nos está diciendo? Que hables de Jesús. Entonces hay un único llamado en conjunto que tenemos todos los que estamos aquí. Y 2 mandamientos. Dime, ¿es fácil el Evangelio?
2 mandamientos, un único llamado. ¿Cuál es ese único llamado? Dímelo, por favor. Hablar de Jesús, predicar el Evangelio. Así que estamos de acuerdo que tenemos todos un llamado, ¿verdad? Estamos de acuerdo que tenemos el mismo llamado, ¿verdad? Así que punto 1. No me digas, yo sirvo al Señor, si no haces lo único y lo más importante que Jesús mandó. Porque eso fue lo único que Él mandó. Que es hablar de Jesús. Pero yo sirvo en la iglesia, yo limpio los baños, yo sirvo el café, canto, tengo el ministerio de las enchiladas. ¿Y qué? ¿A eso te llamó Jesús? Te llamó a hablar de Jesús. Y si no haces lo único que te mandó Jesús, es que no estás cumpliendo su llamado. Cuando Pablo fundó las iglesias a partir del libro de Romanos, vemos la importancia de servir en la iglesia, ¿verdad? Vemos que él empieza a levantar los líderes y la gente que sirve en la iglesia. Y luego vemos en Tito, ¿verdad?, los mandamientos para los ministros. Pero porque es necesario, cuando se establece un lugar donde hay mucha gente, poner orden. Tiene que haber ujieres, tiene que estar el pastor, los ministros, hay mucha gente que necesita oración y todo eso. Y tienes que servir, porque servir te va a bendecir. Pero cumplir tu único llamado. ¿Amén? Es que no puedo, no me salen las palabras, no sé qué decir. Primero puedes evangelizar con tus actos, siendo amable o saludando, ¿verdad? Como intento yo hacerlo con estas madres. No haciéndote el loco o la loca cuando vas por la calle. Que te ponen las gafas de sol y te crees que eres invisible. Y no ves a los demás. Que ni saludas. La madre de un amigo era así. Ella se ponía las gafas de sol y iba por la calle así. Podías pasar por al lado de ella, que ella, como iba con las gafas de sol, era invisible. Y así andas tú, escondiéndote y haciéndote el loco y la loca de gente que ves constantemente cruzándote por la calle y no eres capaz ni de decirle un buenos días. Y ese buenos días es hablar de Jesús también, porque estás diciéndole lo amable y el lindo carácter que ha puesto Cristo en ti. Y cuando ya sea tu más, ya no hay un buenos días, ¿qué tal, Antonia? Ya le puedes hablar un poquito más de Jesús. Amén. Ay, no puedo evangelizar, no puedo hablar de Dios porque se me hace un nudo aquí en la garganta y no me salen las palabras. Para hablar de cualquier otra tontera o chisme o cosa, te fluye el léxico que da gusto. Eres una experta, todo, de todo me te explico, de todo sabes. Pero cuando hay que hablar de Dios, todo controlas y todo sabes. A ver, ¿de qué están hablando? Que yo voy a ver, yo sé de eso. Pero cuando tienes que hablar del Señor, más callado que un sordo mudo afónico. Mira, ahora hay llamados también específicos, no más importantes, pero diferentes. Pues algunos tienen llamados concretos de irse o de quedarse, de ser pastores o de ser monaguillos, pero para estos llamados específicos se necesita madurez espiritual, saberse mover en el tiempo de Dios y estar seguro, sobre todo aquellos llamados que son fuertes, como ir a Afganistán, ir a África o abrir una iglesia, de estar seguro que es a lo que Dios te llamó y si es el tiempo en el que tienes que dar ese paso. Y hay un llamado para todos, ¿verdad? Que primeramente es la salvación. Porque el Señor dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es decir, que toda la humanidad está llamada. Y antes de conocer al Señor, poquito antes, como a mis 16, 17 años, yo estaba en una discoteca bailando. Mi madre ya iba a la iglesia, por eso te digo que el Señor dice, toda la humanidad es llamada. Muchos son los llamados, todos.
poco los escogidos. Y yo estaba en una iglesia bailando. Yo entraba a las discotecas con el DNI de mi hermana, desde los 15 años. El de la discoteca ya no nos creía, pero decía, bueno, pero pues igual va a consumir. Eso sí, no nos creía, pero bueno, él se hacía loco. Y mientras yo estaba bailando, la música de la discoteca se empezó a hacer bajita, 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 bajita. Y yo me quedé así, como diciendo, ¿qué está pasando? Y en mi mente empezó a sonar el Salmo 91. Un salmo que yo no me lo sabía de memoria, pero en mi mente empezó a sonar: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Era el salmo que mi madre oraba cuando yo llegaba borracha. Ella me ponía las manos en la cabeza y decía: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no me olvido esa vez, porque sentía el miedo que me dio, sentía que me estaba volviendo loca. Sentía que me estaba haciendo mi madre brujería. Estaba como enfadada y a la vez asustada. Cuando iba a la iglesia, ya después de esto, dije, bueno, voy a dar el paso de ir a la iglesia. Cuando fui a la iglesia y yo quería atender a lo que decía el pastor, me dolía el cuello, me dolían las cervicales, me dolía la espalda, estaba incómoda en esa silla, quería gritar. Los demonios dentro de mí se revolvían. Ahora entiendo qué es eso. Porque yo me agarraba a los garrotes y apretaba los dientes porque lo que quería era gritar. Y me dolía el cuello, espantoso. Y mira, un día, estando en la entrada de la iglesia, me senté en unos sillones que había con mi madre y entró el pastor Juan y mi madre le dijo: pastor, esta es mi hija. Y se acercó el pastor Juan y me dijo: hola querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Caterine. Y mi mamá, la verdad es que a todo el mundo que encontraba en esa iglesia: ora por mi hija, ora por mi hija. Yo entraba y hasta que llegaba a donde me tenía que sentar habían orado 5 personas ya por mí. Y el pastor, ore por mi hija. Y el pastor me miró a los ojos y me dijo: querida, ¿has hecho brujería o has hecho algún rito satánico? Sin venir a cuento, sin saber nada de mí. Y yo hasta ese momento no fui consciente de que lo había hecho, pero en ese momento dije sí. Y él empezó a orar por mí y desde ese día mi vida no volvió a ser igual en una área. Fue como si me hubieran quitado una mosquitera de encima donde yo veía todo negro con puntos y mal, y empezar a ver con claridad los árboles, el cielo, la luz, a oler diferente, a respirar diferente. Ya no me incomodaba estar sentada allí, ya no me apretaba los dientes, ya no tenía ganas de chillar, ya no tenía ganas, porque tenía ganas de decirle: ¡cállate! ¿Has visto que hay gente en las iglesias que se vuelven así y empiezan como a poseerse? Yo me mordía la boca por no decirle: ¡cállate! E irme. Estaba bien loca. Aquí donde me ves, bien cuerda. Y yo se he dejado ese poquito así como de locura, bueno, es bastante, como para decir, para que no te olvides. Y quién sabe, ¿verdad? Yo le he contado que más tarde me alejé de Dios. Y el tiempo que estuve alejada de Dios, no podía olvidar que nadie me había hecho tan feliz como lo hizo Jesús. Que ningún hombre me había amado tanto como Jesús, que ningún médico me había logrado curar la depresión con pastillas como lo había hecho Jesús. Y todo el rato el Señor me recordaba mi llamado de que el mundo no era mi lugar y que tenía un llamado de su parte. Y hoy te digo, tienes un llamado de parte de Dios, no lo ignores. Mira, ¿me puedes poner 2 de Pedro 1:10? Vale, mira, te lo voy a leer en mi versión, es la N. Me gustaría que el pastor, si puede, me lo ponga en esa versión, porque lo dice mejor, lo vas a entender mejor. Mira, es NBLA, Nueva Biblia de las Américas.
¿Sí? ¿Me dices? Sí. Ah, vale, sí, ya está. Ay, qué rápido. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme ¿qué? Su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino del eterno nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice el Señor? Sean diligentes para hacer firme su llamado. Sean diligentes para hacer firme su llamado. ¿Qué es ser diligente? Que lo hagas bien, que le pongas entusiasmo, que pongas empeño. ¿Y cuál hemos dicho que es nuestro llamado? Ponle empeño a hablar de Jesús. Ponle entusiasmo a hablar de Jesús. Es lo que nos mueve, es el fuego de nuestro corazón, es lo que nos hace que nosotros respiremos, olamos, sonriamos, gocemos, vivamos, disfrutemos. ¿Qué haces que no hablas de Jesús? ¿Qué haces que no hablas de Jesús? Es mi pregunta. ¿Por qué no te sale Jesús por los poros? Porque a mí me sale Jesús por los poros. Voy al gimnasio y digo, huele a Jesús aquí. Me quiere salir, mira, por todos sitios. No puedo parar de hablar de Jesús. No puedo conocer a alguien y no pensar, te tengo que hablar de Jesús. No porque piense, te vas a ir al infierno, porque pienso, te lo estás perdiendo. Me encanta mi vida desde que conozco a Jesús. Soy feliz, soy la hostia, iba a decir. Es la hostia mi vida, sí te lo digo. ¿Por qué no te sale Jesús por los poros? Porque a lo mejor no estás viviendo la vida que tendrías que estar viviendo. Vive la vida que Jesús te dio. Esa vida en abundancia, esa vida sin depresión, esa vida sin tristeza, esa vida llena de alegría. Tú dices, ay, es que yo trabajo mucho, tú como eres una ama de casa, estás en casa de, yo trabajo 24 horas. Pero cuando vine al Señor también trabajaba mucho, mi esposo también trabaja mucho. Y todos de aquí. Y mira, es un tiempo. Si tú decides en creerle, es un tiempo de sacrificio. Vienen tiempos de refrigerio para tu vida, pero créele. Pero mira, lo que pasa es que queremos las victorias sin las batallas. Y hay batallas. Y en esta vida hay batallas que implican el trabajo. Pero vas a estar mejor. No toda la vida vas a estar trabajando las mismas horas por el mismo sueldo. No. Porque Dios es bueno y vas a ver encaminarte, abrirte otras puertas y guiarte. Así que quítate esa idea de tu cabeza de esclavitud. Quítate esa idea que te levanta el enemigo diciendo, ¿para qué? Todos los días trabajando, no veo a mis hijos, no veo a mi esposa. ¡Es un tiempo! Es un tiempo, no, cariño. Es un tiempo. Es un tiempo, te lo prometo, te lo prometo. Solo esfuérzate, que hemos dicho en el anterior estudio bíblico. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Dios va a abrir esas puertas para ti. Tú no sabes cómo, pero Él sí sabe cómo. Solo confía. Dile lo que le dijo esta mujer al Señor. Señor, aumenta mi fe. En esos días donde tú digas, estoy cansado. El Señor aumenta mi fe. Lo va a hacer, te lo prometo. Va a cambiar esa circunstancia y eso que estás pasando. Mira, estamos aquí y estamos siendo discipulados. Yo sé que hay muchos aquí que pasan la situación. Bueno, la verdad no lo sé, porque yo, si te digo la verdad, yo sé cómo te llamas dando gracias a Dios. De tu vida yo no sé nada. ¿Verdad? A veces cuando se acercan y dicen, ay, oras por mí, ¿cómo sabías esto? No lo sé, yo no lo sé, porque yo no sé nada de tu vida. Dices, ay, pero eres hija de Consuelo, que ella sabe de todos. Porque piden oración, quiero decir, la llaman para pedir oración, no porque esto me entiende. Pero ella y yo no hablamos de la gente de aquí. Cuando estoy con mi mamá, estamos disfrutando con los niños o estamos hablando de Jesús, no estamos hablando. Y mi mamá me dice, ¿sí sabes quién es? Por ejemplo, te pongo Dori. Yo no sé quién es Dori, mamá. Sí, la del pelo. Sí. Ay, sí sabes quién es. Yo no sé quién es. O me dice otro nombre. Discúlpame si no me sé tu nombre, te lo digo en serio.
No es por descuido, sino porque, bueno, de la maternidad y el no dormir, pues. Y entonces yo sé que tenemos situaciones similares, parecidas, ¿verdad? Pero ¿tú qué crees? ¿Que estamos aquí por casualidad? Todos viviendo esto, que estás recibiendo estos discipulados, que estás recibiendo estas enseñanzas, porque sí, y tu vida va a seguir igual, tú que te estás disponiendo, que estás siguiendo a Jesús, que estás poniendo a Dios sobre todas las cosas, ¿tú crees que tu vida no va a cambiar? Va a cambiar en el nombre de Jesús, porque dice su palabra que el que ciele en lo poco, Él lo va a poner en lo mucho. Y tú puedes creer esto en el nombre de Jesús, puedes creer lo que te estoy diciendo, que tu situación, tus circunstancias van a cambiar. Amén, bienvenidas. Buenos días. Y mira, volviendo a Zebedeo, sabes que seguramente Zebedeo y su mujer, que se llamaba Salomé, hicieron un muy buen trabajo con estos chicos, con Santiago y Juan. Ellos, antes de la llegada de Jesús, estos padres habían hablado, instruido a sus hijos de las cosas de Dios y de que iba a venir un Mesías. Por esto, cuando ellos escuchan a Jesús y Jesús los llama, ellos no dudan en dejarlo todo, incluso la barca, incluso a su padre con el trabajo, y seguirle. ¿Tú crees que si ellos tuvieran un papá enojado o de mal humor o bravo, como se dice en nuestros países, hubieran dejado la barca? Es porque Salomé y Zebedeo habían durante todo este tiempo preparado el corazón de estos chicos. Porque yo te digo una cosa, mi padre, como él ha sido ahora, a lo mejor ya no, pero mi padre, o sea, llega a aparecer Jesús y me dice, ven aquí, y yo me suelto de la mano de mi padre, porque mi padre era lo primero, si te sueltas de mi mano, un tirón de orejas si estamos en la calle. Pero Salomé y Zebedeo, habían preparado a sus niños y lo habían instruido en las cosas de Dios, por lo cual ellos, cuando vieron a Jesús, no dudaron en ir detrás de él. Y mira, esto lo digo así porque una de las mujeres que se ve en la crucifixión de Jesús, en los pies de Salomé, esposa de Zebedeo, madre de Santiago y Juan, ¿verdad? Mira, y la historia se repite, así como en aquel tiempo cuando vino Jesús, muchos no creían que era el Cristo, asimismo hoy en día muchos no creen que ese Cristo vino y dijo que volvería. Pero que los que no crean, que no sean tus hijos. Si tu hijo hoy no está aquí en la iglesia o no está en las cosas de Dios, que no sea porque tú no cumpliste tu único llamado, que es el hablar de Jesús y compartir el Evangelio. ¿Os acordáis lo que hablamos, verdad, en uno de los domingos de la repesca? ¿Verdad? De la tribulación. Mira que Dios es tan bueno que hasta el último momento Él da oportunidades. Dice su palabra que no sabemos el día ni la hora en la que Él va a volver. Y dice su palabra que en aquel tiempo habrá una gran tribulación en la tierra, la cual nunca hubo antes, una gran oscuridad. En esa tribulación de la tierra, los hijos de Dios ya no estaremos aquí. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, tenemos las profecías, ¿verdad? Donde Jesús se fue y dijo, voy a volver, ¿verdad? Ahora los hijos de Dios esperamos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Después de esto nos dice el libro de Apocalipsis y el libro de Juan que la tierra se iba a poner muy chunga, que iban a haber pestes, terremotos, guerras, enfermedades, hambres. ¿Y sucede esto o no sucede esto al día de hoy, verdad? Hay gente que me dice, pero esto lleva sucediendo toda la vida. No al nivel que estamos viendo el día de hoy. Entonces, dice la Biblia que va a haber un momento en el que esto se va a poner tan turbio y tan negro que vamos a ser tomados. Y que la tierra, los que no se dispusieron a seguir a Jesús, se quedarán aquí viviendo la gran tribulación.
Un tiempo donde dicen que no habrán Biblias, se suprimirán la gente que quiera hablar de Jesús, incluso habrá persecución y los matarán. Y que en ese tiempo, en esa tribulación, aún los que se han quedado van a tener una segunda oportunidad de arrepentirse, porque Jesús volverá a la tierra con nosotros y ellos podrán ser salvos. Entonces, fíjate si Dios es bueno, que hasta el final Él está dando oportunidades. Y entonces ahí es cuando hablamos, esos que se quedan, los que se quedan aquí, que es tu deber hablarles a tus hijos, porque tú dices, ay, mi hijo, mi esposo no viene a la iglesia. Bueno, tranquilo, que si no lo hace ahora, lo hará en la tribulación si tú te encargas de hacer tu trabajo bien. Dime, ¿prefieres eso a no verlos nunca más? Porque dice su palabra que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la esperanza de que aquí, cuando se te muere tu hermano, tu padre, tu hija, tienes la esperanza de volverla a ver y de volverla a abrazar allá arriba. ¿Y tú quieres volver a abrazar a tus hijos? Bueno, entonces cuando ellos vivan la tribulación aquí dirán, ¡ay! No me lo dijo mi padre y me he quedado como yo cuando estaba lejos de Dios y yo me levantaba y decía, ¡ah, que vino! Y me asomaba por la ventana a ver si todo estaba igual. Sí, yo me iba a la habitación a ver si estaba mi padre y yo, bueno, pero este igual se ha quedado conmigo, yo voy a llamar por teléfono. Eso, te tienes que reír, ¿sabes? Porque los hijos de Dios dice su palabra que vivimos tranquilos y confiados, que estas cosas no te tienen que perturbar ni darte miedo. ¿Vale? Todos somos pecadores, no somos perfectos. Dios dice que sus misericordias son nuevas todos los días, por lo cual tú dices, ay, es que ayer pequé, ya me voy a quedar. No, sus misericordias son nuevas todos los días. Él constantemente, cada minuto está perdonándote tus pecados mentales, ¿no? Cuando estás diciendo, pero mira esta que mal vestida va, por ejemplo. Ahí ya está Jesús, te perdono. Y está, te perdono. Porque hay pecados que no nos damos cuenta que los hacemos. Y Jesús eso lo sabe y dice, está bien, hija, poco a poco. Pero, o sea, cambia el chip también, deja de estar criticando y hablando mal, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que dice, yo no creo en el rapto, el arrebatamiento, no es bíblico. Si no quieres llamarle rapto, arrebatamiento, llámale teletransportados, tomados, trasladados, desplazamiento galáctico o dimensional, en un fium, en un suaz. Los latinos decimos así, y suaz, paso. Llámalo como quieras, pero mira, dice Primera de Tesalonicenses 4:15, por favor, pastor, pónmelo. En la versión normal. Mire, dice, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, ¿es bíblica la palabra arrebatados? Sí. Entonces, esto lo escribe el apóstol Pablo. Y quizás el apóstol Pablo pensó que a lo mejor no era su generación los que iban a ver venir al Cristo. Por eso dice, por lo cual os decimos que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, lo siento Pablo, te fuiste, somos nosotros, yo creo la generación arrebatada, dice, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A los que durmieron se refiere a los que están muertos, porque dice el Señor que cuando las personas fallecen, no mueren, duermen, porque dice que luego van a ser levantadas de los muertos. Y dice después,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero cuando dice descenderá del cielo, no quiere decir necesariamente que desciende a la tierra, sino que sabemos que el cielo tiene varios cielos, ¿verdad? Entonces, descenderá uno de los cielos, en el que dice que ahí los que estamos vivos, los que viviremos la venida del Señor, seremos arrebatados, o sea, ¡fium!, a recibirle en el cielo donde Él descienda. Y luego después dice, los que hayamos quedado, en el 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así seremos siempre con el Señor. También dice que los muertos, también en esa donde nosotros nos vamos, cuando que los muertos resucitarán, los que están con el Señor. Los que han muerto de aquí a la creación del mundo también recibirán al Señor ahí en las nubes. Entonces, ¿es bíblico el arrebatamiento? Hay otro versículo donde dice que entonces dos estarán haciendo cosas y uno será tomado, arrebatado, y otro se quedará. Hay más versículos que corroboran el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, ¿vale? Entonces, en la tribulación, aún hay personas que se quedan, que no son arrebatadas. Esos pueden ser tus hijos, tus hermanos, tus primos, en el nombre de Jesús, que así no sea, que hagas bien tu trabajo, y si haces bien tu trabajo, que no te dé lástima, porque si lo haces bien, nos vemos en la tribulación, y verás cómo en la tribulación se acuerdan de esa semilla que tú sembraste en ellos, y nos volvemos a ver. ¿Amén? Amén. Bueno, volviendo a Mateo 8:18, madre mía. ¿Verdad que hemos empezado leyendo aquí y en qué momento? Nos hemos ido tan lejos porque ya vamos a terminar. Dice otra vez, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Es decir, viéndose Jesús tan abrumado por la cantidad de gente, la Biblia nos dice que mandó pasar al otro lado. Les dijo, vamos a subirnos en esta barca y vámonos al otro lado del mar, porque hay mucha gente. Y vino un escriba. Entonces, esa barca estaba limitada, ¿vale? Ahí solo cabía X número de personas, y luego le seguirán los que también tienen barca, o los que rodearan el mar para seguirle. Entonces, dice que vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabes por qué Jesús le dijo esto? Porque sabía lo que había en el corazón de este escriba. Sabía que este escriba era un hombre cómodo y era un hombre de que me vas a seguir. Tú que necesitas tu almohadita para dormir. Tú que necesitas la mantita. Tú que, o sea, te vas a sentar en algún sitio y estás ahí. Y no le siguió, no dice esto, pero no le siguió, y sé que no le siguió porque si no hubiera dicho entonces le siguió, porque cuando hay cosas buenas Dios nos las cuenta en la Biblia siempre. Entonces, tú le dices, Señor, yo te quiero seguir, Señor, a ver, quiero ir a tu iglesia, ¿qué hay que hacer? Y vienes a la iglesia y dices, ¿yo poner el café? O dices, ¿yo voy a ayudar a limpiar los baños en la iglesia? Señor, yo te quiero seguir, pero yo, o sea, ponerme a recibir fuera a la gente, ay, no. Pero yo, ayudar a este hermano, o tomarme un café con este hermano que necesita, yo qué sé, mi comprensión, que le escuche. Yo tengo muchas cosas que hacer. Y dice Jesús, entonces no me está siguiendo. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Verdad que suena dura esta respuesta que le dio Jesús? Yo siempre he pensado y he dicho, Señor, pero o sea, se muere mi madre o se muere mi padre y tú estás ahí y te digo, espérame un momento que voy, le entierro y vuelvo, y tú me dices esto y digo, jolín, ¿por qué? No se lo merecía, se le había muerto el padre. ¿Y sabes qué? En el tiempo de Jesús, cuando se moría un padre, nada más morirse, bueno, hay dos opciones de esto, nada más morirse, no puedes salir y estar por ahí. Estás en casa, en silencio, con los que
estaban en la vida diaria del Padre. ¿Qué hacía este hombre ahí en la multitud? Una, se estaba tirando un triple y no se le había muerto. O dos, el Padre era muy viejo y él veía que se iba a morir. Y por eso lo que le estaba diciendo era: espera que mi padre se muera, y se muere, que ya está cascado, ya le queda poco, 2 telediarios, y te sigo. ¿Y esto suponía cuánto? A ver, cuando te vas de un trabajo y dices, pero voy a volver, ¿qué es lo que pides? Una excedencia, ¿no? Pues así estaba pidiendo este hombre. Jesús, una excedencia, por favor, de, no sé, no sé cuánto le queda, pero de verdad que te prometo que no le queda mucho. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ahora entiende lo que le estaba diciendo a este hombre? Y él dice esto porque llama muertos a los vivos. Él dice que cuando nosotros vamos por el caminar de esta vida y no le tenemos a Él en el corazón, somos muertos andantes, estamos muertos, porque vamos en modo automático, nos levantamos sin propósito, sin entender para qué estamos en esta tierra. Y mira, yo te voy a decir y te voy a ser muy sincera. Yo hay días que me levanto y digo, no sé para qué estoy en esta tierra, más que para dar el pecho y cuidar a estos niños. ¿Vale? Pero no lo digo a malas. Pero aún así hay un gozo en mí que no puedo. Digo, me da igual para lo que esté en esta tierra, si es que yo tengo un gozo en el corazón y me arde el corazón porque te tengo a ti, me da igual lo que sea, que tenga que pasar, que pase. Pero hay gente que sí necesita saber su propósito. Ahora, el día de hoy, hemos dicho que nuestro llamado es hablar a la gente de Jesús, ¿verdad? Y luego Dios también te pone deseos y anhelos en tu corazón que son propósitos para Él o no. A lo mejor dices, yo tengo el deseo o el anhelo de casarme, de formar una familia, de sacarme una carrera, de hacer esto. Y dices, este es mi propósito, pero a la vez voy a la par con Jesús, que Jesús te ayuda, te da gozo, te alienta en esas noches que estás estudiando y no puedes más. Te ayuda en los días de maternidad en las que tus hijos te desquician y te tienen harta. Y así vas. Y por eso dice el Señor, están muertos, porque la gente que no tiene a Jesús, ¿qué hace? ¿Cómo vive la gente? La mayoría, hay una estadística muy grande de la cantidad de gente que toma depresión, pastillas para la ansiedad, que vive paranoica, que vive triste. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tú te levantes sin saber lo que vas a hacer hoy, sin saber qué vas a comer hoy, sin saber, porque dice, que yo tengo el control de todo. Y cuando entiendes esto, te levantas y dices, qué gozo, qué paz, qué felicidad, qué alegría. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿qué hemos aprendido el día de hoy ya para cerrar? Hemos aprendido, ¿verdad?, que todos tenemos un llamado en conjunto, ¿verdad? Que es que, dímelo. Y que luego también hay gente que tiene llamados específicos, hay gente que quiere servir de lleno, que quiere cantar en la alabanza, que quiere poner el café, sí, hay gente que quiere poner el café, le gusta, hay gente que quiere predicar, que quiere ser pastor, que quiere salir a evangelizar, hay gente que quiere ser misionero, y eso está bien. También hay llamados individuales, que sea en el tiempo de Dios, que no te muevan tus emociones, ¿no? Porque a lo mejor dices, me voy de misionero a África porque me dan mucha pena los africanitos, y vas y a los 3 días mueres. Cuando tú vas con un llamado de Dios y porque Dios te llama y es el tiempo, Dios pone su mano y te protege, pero a veces tú te quieres meter en la boca del lobo sin el permiso todavía de Dios, y hay veces que Dios te protege, pero hay veces que dices, hija, pero es que no sé, te has sido tú sola. Como un conocido que teníamos que decía, no, yo me voy a evangelizar a las discotecas. Un día entró en la discoteca y ya no salió. ¿Qué más hemos aprendido? Pues lo último, ¿verdad? Las excusas para seguir a Jesús. No hay nada más importante que Jesús. Amén. Bueno, ¿qué te parece si oramos? Le damos gracias a Dios por la palabra y nos vamos a comer esa rica comida que te está esperando, o no, a donde sea que te vayas.
Disfrútatelo, porque mira, dice su palabra que es un regalo del cielo y un don de Dios el que tú disfrutes la vida. Y por eso hemos estado hablando, ¿verdad?, de que hay gente en el mundo que no lo puede hacer, porque dice su palabra que esto es un regalo y un don de Dios. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Vamos a orar, papá, Espíritu Santo. Mira, dile lo que quieras al Espíritu Santo. Dile lo que quieras a Dios, a su Hijo Jesús, al Espíritu Santo. Este es tu momento con Él. La semana, mira, yo sé que tienes mucho jaleo, los niños, el trabajo. Y por eso Dios el Padre y Jesús estaba esperando este momento en el que te conectes con Él. Mira, no te juzgas si no has leído la Biblia, no te juzgas si no has orado, no te juzgas si no has estado en su presencia, porque Él estaba esperando justo este momento para que te conectes con Él. Así que mira, echa fuera la culpa y dile lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Habla con Él, que Él es tu papá y Él te escucha. Oh, Espíritu Santo, gracias, papá, gracias. Aleluya, papá, gracias, Espíritu Santo. Mira, papá, mira cuántas cosas tenían tus hijos para decirte. Qué lindo. Dice su palabra, yo no desprecio, yo no rechazo un corazón contrito y humillado. Y de ese corazón humillado que estás presentándole el día de hoy, papá, mira, esta soy yo con mi odio, esta soy yo con mi rencor, esta soy yo con mi falta de perdón, esta soy yo con mi egoísmo, esta soy yo con mi lujuria, esta soy yo, este desastre soy yo. Haz algo, papá, haz algo. Haz algo, papá. Y por cuanto has reconocido lo que eres, por cuanto tu boca le está diciendo la verdad, papá, y estás dejando el orgullo a un lado, Él dice, ahora voy a hacer cosas nuevas en tu vida. Ahora me estás permitiendo obrar en tu vida. Ahora hay espacio para mí porque yo no podía estar en medio de tanta ira y de tanto odio. Vamos, visualiza ese odio, visualiza ese rencor, visualiza esa pereza. Mira, hay mucha pereza espiritual. Yo sé que hay mucha pereza por leer la Biblia, hay mucha pereza por orar. Pero en esta hora, papá te dice, échala fuera, hija. Y no importa si vuelves a fallar, no importa. Yo voy a estar aquí esperándote cuando quieras venir. Porque yo no te quiero obligar a estar conmigo. Yo no quiero obligarte. Yo quiero que lo hagas por amor, por gratitud. ¿Y cuántas cosas tienes para agradecerle? Papá, gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá, gracias, Espíritu Santo. Mira, puedo ver que a veces lo que no te deja hablar de Jesús es la acusación. Es que todo el rato te miras y dices, no soy perfecta, ¿cómo voy a hablar de Jesús? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Tú eres un imperfecto más como yo. Pero hay una gran diferencia. Que tú estás buscando